Pueden tomar asiento, gracias. Recuerden que terminado el sermón nos vamos a quedar inmediatamente para seguir con el asunto de la asamblea. El Señor es bueno. Cara a cara con Dios. Vamos a hablar hoy de Elías. Ya mencionamos a Jacob, mencionamos a Moisés, hombres que se encontraron cara a cara con Dios. Pues también Elías, el profeta Elías. Yo creo que de las cosas que recordamos de Elías es cuando se encontró con el Señor Jesucristo junto con Moisés en la transfiguración. Que Elías fue llevado en un carro de fuego y yo creo que por ahí pararíamos de lo que nos acordamos de él. Pero, recordemos algo. Cuando Salomón terminó de reinar, Roboam su hijo tomó el reinado. Se murió Salomón, ya había reinado David y ya había reinado Saúl. Y las 12 tribus estaban unidas, eran un solo país las 12 tribus. Pues bueno, Roboam le pidieron básicamente que bajara los impuestos y que no le pidiera tanta plata a la gente para sostener la casa del rey, porque Salomón gastaba mucho dinero. El tipo era sabio y era rico, pero puso una cantidad de impuestos sobre el pueblo que eran demasiado. Si mantener una mujer es caro, ahora imagínense 1000. Aquello era costoso y no es juego, es verdad, porque cada una de estas mujeres traía su grupo de sirvientes, sus sacerdotes y sus propios templos. ¿Cómo les parece? Para ponerlos allí en Israel. Y por eso la fe de Salomón se desvió al final. Pero le pidieron a Roboam que bajara los impuestos y él no quiso y el pueblo se dividió. Las 10 tribus del norte formaron un país aparte y reinó sobre ellos Jeroboam. Pero Jeroboam, para que el pueblo del norte no se viniera al sur, al templo de Jerusalén a adorar, indujo al pueblo de Israel a la idolatría. Construyó altares, estatuas, lugares de adoración y les decían, estos son tus dioses, tú no necesitas ir al templo de Jerusalén para adorar, quédate aquí. E indujo a Jeroboam al pueblo a la idolatría de esa manera. Pasan los años y llega un rey a reinar en el norte. La capital del sur de Judá era Jerusalén. Y la capital de las 10 tribus del norte llegó a ser Samaria. Y allí en Samaria llegó a reinar un hombre que se llamó Acab. Pero Acab cometió un error del cual Dios les había advertido. Les había dicho, no tomen mujeres de los otros pueblos porque van a inducir a la fe de ellas o a la fe de sus pueblos a los hijos de Israel. Y Acab no hizo caso a eso, como tampoco lo había hecho Salomón, lo que yo les había dicho. Entonces Acab se buscó a Jezabel, una mujer de Tiro y de Sidón, sirofenicia o libanés en este tiempo, ¿sí? Que era un lugar donde se adoraba a Baal. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre Isabel? Que es exactamente el mismo nombre Jezabel, es exactamente el mismo. Jezabel está escrito en hebreo, pero Isabel significa el Dios es Baal o exaltado sea Baal. Y una gente que yo conozco que no les gusta mucho la Isabel dice con razón. Ay, Señor. Y no era en vano el nombre de Isabel, no era en vano, no era que Isabel, ay, así me puso mi papá. No, Señor. Isabel o Jezabel era una fiel devota de Baal. Y cuando se casó con Acab, trajo no solamente sus sirvientes a Israel, o sea, a Samaria. Trajo también sus altares. Y no solamente sus altares. ¿Saben qué también trajo Jezabel? ¿Se acuerdan? Los profetas. 450
profetas, sacerdotes de Baal que le rendían culto a Baal. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el atractivo de Baal? ¿Por qué Baal era tan adorado? O sea, ¿cuál era Sí, ¿por qué adoramos tanto a Baal? ¿Saben por qué? Porque Baal, según la creencia de los idólatras o los que lo seguían a él, Baal era el encargado de los fenómenos de lluvia, de sequía, mandaba la nieve. Él era el que, la precipitación, el que hacía crecer los campos, los frutos, la agricultura, inclusive los animales. Baal era el dios de esos fenómenos naturales. Es decir, si alguien quería que lloviera sobre sus sembradíos, le clamaba a Baal. Y si llovía, ellos le daban gracias a Baal porque Baal era el encargado de hacer llover. Él era el encargado. Entonces, cuando llegaban y presentaban a Baal como el que hacía llover, como el que hacía crecer los sembradíos y los ganados, y le preguntaban, ¿Yahvé hace eso? ¿El Dios de ustedes hace eso? Ellos decían, pues no. Y cuando un judío quería que sus sembradíos prosperaran y crecieran, o su ganado creciera y se aumentaba, adivine a dónde iba a pedir, o a quién le iba a pedir. Es decir, la fe de Israel se desvió por el sustento, por la comida, ¿sí? Porque como Baal era el que hacía crecer el fruto, era el que hacía multiplicar el ganado y era el que hacía llover, entonces tenemos que irnos con Baal. ¿Por qué? Porque con Baal está el dinero, con Baal está el sustento, con Baal está el fruto de la tierra. Hay que ir con él. Y el pueblo, dice literalmente el escritor sagrado, que el pueblo se movía entre dos lugares. Tibio. No era ni de Baal ni era de Yahvé, pero era de Yahvé y también era de Baal. El pueblo de Israel estaba entre los dos dioses. Y esto llenó de mucha rabia a Elías. Porque este problema lo había llegado a fomentar Jezabel, que no era una mujer judía, no era del pueblo. Y empezó Elías a predicar y les dijo, mire, si ustedes son de Baal, vayan y adoren a Baal. Vayan y adórenlo. Y si son de Dios, vengan y adoren a Dios. Pero no anden un día con Dios y otro día con Baal. 2 días con Baal, 3 días con Dios. 4 días con Dios, 5 días con Baal. No. Decídanse, les dijo Elías. Es más, como ellos estaban allí como que, bueno, Elías nos está diciendo que sí, que nos movamos, pero queremos algo más contundente. Le digo, ustedes quieren algo más contundente. Hagámoslo entonces. Les dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Traiga los 450 profetas de Baal. Listo. Vamos a hacer 2 altares. 2, ¿cómo se llama? 2 altares para un holocausto. Y ustedes queman el de ustedes primero porque ustedes son más y van a terminar más rápido que yo. Pongan las piedras, pongan la leña, pongan el animal, el toro que va a ser quemado, pero no le van a prender fuego, échenle agua. Y yo también le voy a echar agua al mío. Y vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Saben qué significa el nombre Elías o Eliyahu? Eliyahu significa Jehová es Dios o Yahvé es el Dios. Entonces ya ustedes saben de qué estamos hablando aquí. Ya saben de qué estamos hablando. Es una confrontación entre Jezabel, que significa, ¿sí? Alabado sea Baal, o Baal es el Dios, y Elías. Yahvé es Dios. Esa confrontación llegó allí. Y llegaron los 450 profetas, hicieron el holocausto, empezaron a bailar y a danzar. Elías se burlaba de ellos, decía, griten más duro que Baal está dormido, él no va a venir. Y no pasó nada con el altar o el holocausto de los Baal, de los profetas de Baal.
Y se levantó y dijo Elías: Señor, yo sé que tú me has llamado para esto. Demuestra que tú eres el verdadero Dios, que descienda fuego del cielo. Y dice literalmente el texto sagrado que quemó hasta el polvo de la tierra donde Elías había puesto el holocausto. Como quien dice, no quedó ni polvo. Y cuando esto sucedió, todo el pueblo dijo: ahora creemos que Dios es el verdadero Dios. Y cumpliendo con el mandato del Señor, Elías degolló. ¿Qué significa? Degollar significa quitarle la cabeza a los 450 profetas de Baal. Y adivinen quién se enojó por eso. La reina Jezabel. Y entonces dice el texto que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Cómo había hecho con los 400 profetas de Baal, cómo había hecho toda la matanza con ellos y cómo había descendido fuego del cielo. Y esta mujer dijo: miren, díganle a Elías que Baal va a llevarme a mí muerta si mañana a esta hora no le he quitado la cabeza a él. Le mandó a decir Jezabel a Elías: yo voy a hacer contigo exactamente lo mismo que tú hiciste con los profetas míos. Y te voy a quitar la cabeza. Entonces Elías, viéndose en peligro, huyó. Y aquí uno empieza a preguntarse: bueno, ¿qué pasó, Elías? ¿Qué pasó? O sea, 450 profetas, muy envalentonadito, muy machito, y ahora le presentó allí, bueno, que caiga fuego del cielo, y ahora maten a 450 y los mató a todos. Y ahora una mujer, reina, dijo que te iba a matar y sales corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué salió corriendo? Y Elías dice: Señor, tuve miedo. Él sabía el poder que tenía Jezabel y sabía que podía matarlo. Mis amados, podemos encontrarnos en tiempos de prosperidad, en tiempos de victoria, en tiempos en que Dios nos apoya y en tiempos que vemos la mano poderosa de Dios y en tiempos como que el mundo se nos viene encima y nos da miedo. Y salimos corriendo. Entonces Elías empezó a correr y empezó a bajar. Estaba en el monte Carmelo, esto es en la parte, por así decirlo, occidental, hacia el mar Mediterráneo del mar de Galilea, arriba en el norte de Israel. Y empezó a descender, llegó a Jerusalén, llegó a Belén y siguió bajando hacia el sur, huyendo. Y se metió debajo de un enebro, por allí debajo de una mata, y deseando morirse, le dijo al Señor: basta ya, Señor, quítame la vida. ¿De qué sirvió que bajara fuego del cielo? ¿De qué sirvió, Señor, que demostráramos que tú eres el Dios? Porque ahora yo estoy en peligro. ¿De qué sirvió todo esto? Allá todavía la gente quedó adorando a Baal. Allá la gente quedó todavía sirviéndole a Baal. ¿De qué sirvió todo esto, Señor? Y ahora me buscan a mí para quitarme la vida, porque también le quitaron la vida a los otros profetas. Y aquí sí se pregunta uno: ¿qué pasó con Elías? Después de hacer descender fuego del cielo y dar semejante muestra de que en verdad Dios era el Dios de Israel, ahora le está diciendo al Señor: ya no quiero vivir más. Ya no quiero vivir más. Lo que hace esto, mis amados, absolutamente comprensible entre nosotros.
Sí, un domingo como hoy podemos estar alabando al Señor, escuela dominical, qué temazo, qué bien, me siento fortalecido, vienen aquí, estamos aquí en el templo, qué buen tiempo de alabanza, la oración, el abrazo con los hermanos, sale uno de aquí como lleno del Espíritu y se va uno y tremendo almuerzo, en Outback tenemos un almuerzo pendiente, y bueno, que gloria al Señor, que qué domingo. Y mañana lunes en la noche estamos, Señor, quítame la vida. No sé qué hacer. Tenía un negocio para hoy, no salió. Recibí más las noticias de la casa. El lunes. Quítame la vida, Señor, ¿para qué vivo? Y el Señor, que es soberano, Rey todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, calma, pues el relato sigue. Allí se metió, mire, dice, en una cueva donde pasó la noche y llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, ¿qué han hecho? Han dejado tu pacto, ¿qué más? Han derribado tus altares, ¿qué más? Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Elías al Señor y Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ahora, ¿por qué dice esto? Y es más, dice aquí más adelante en el otro, tras el viento, ¿qué más hubo? Un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el viento o tras el terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Por qué este tipo de manifestaciones? ¿Saben por qué? Porque Elías se vino desde el monte Carmelo, que está en el norte, en Galilea, como les había dicho, llegó a Jerusalén, pasó a Belén y siguió bajando y bajando y bajando. Ustedes saben lo que son 40 días y 40 noches caminando de viaje y llegó hasta el sur, a donde está el monte de Sinaí, hasta el monte de Horeb. Allí llegó. ¿Qué pasó en el monte de Sinaí? El Señor le entregó a Moisés los mandamientos. ¿De qué manera? ¿De manera calladita? ¿La gente podía acercarse al monte? No. Había truenos, rayos y centellas, fuego. Temblaba la tierra y la gente tenía miedo. Y le dijo a Moisés, ve tú, nosotros no nos vamos a ir contigo. Y Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo que no se acerquen al monte ni que lo toquen porque se mueren. Y cuando Moisés les dijo, les manda a decir al Señor que no se acerquen al monte ni que lo toquen. Nadie le dijo a Moisés, ay, ¿por qué no? Yo voy a ir a tocar. Porque así somos. Lo que nos prohíben, eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, ay, ¿por qué no? Ahí quedamos fritos. ¿Sí? Bueno, entonces, no vamos a tocar, no hay ningún problema. No vamos a tocar. En la época de Moisés, Dios se reveló con fuego, con truenos y terremoto, y nadie quería acercarse. Y ahora, con Elías, en el mismo lugar, ¿cómo se muestra Dios? Con un viento que rompe no, ahí no estaba. Con un terremoto, tampoco estaba. Con un fuego, tampoco estaba. ¿Dónde estaba Dios? Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Yo siempre me he imaginado este silbido y he intentado hacerlo, pero nunca me ha salido. Pero bueno, un silbo. Porque cuando soplan los vientos fuertes aquí por las esquinas de las construcciones y por los árboles, silba el viento, ¿sí? Un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro con el manto. ¿Por qué?
porque él no podía ver a Dios, porque sabía que iba a quedar sin vida. Salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y quieren quitarme la vida. Y tras un fuego se escuchó un silbo apacible y delicado, y le dijo Jehová a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? El encuentro cara a cara de Elías con Dios vino después de una manifestación de éxito extraordinaria. Nadie en toda la Biblia tiene en su récord el haber hecho caer fuego del cielo. Solamente Elías. Es más, los discípulos del Señor, Jacobo y Juan, se acordaron de esto. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando venían con el Señor de Galilea para Jerusalén, y él dijo: voy a pasar por Samaria, porque Samaria queda entre Jerusalén y Galilea, allí en la mitad queda Samaria, y los samaritanos y los judíos no se querían, ¿sí? Ahora todavía tampoco se quieren, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando el Señor quiso entrar a una de las aldeas, no lo dejaron los samaritanos. ¿Y saben qué propuso los sabios de Juan y Jacobo? Los Boanerges, los hijos del trueno, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los quemen a toditos? Como lo hizo Elías. Elías se quedó de famoso. O sea, nadie le quitó ese récord a Elías. Nadie le quitó ese récord a Elías. Pero fue en medio de un silbo apacible y delicado en el que Dios se encontró con Elías. Porque una cosa es el milagro. Una cosa es el milagro. Una cosa es lo que ocurre de una manera extraordinaria. Oh, el Señor me dio un milagro, pero otra cosa es que tú te encuentres personalmente con Dios. Es diferente. Es diferente. El pueblo de Israel vio muchísimos milagros durante los 40 años en el desierto. Pero tuvo fe. Los milagros no producen fe. No. El pueblo, cuando vio de caer fuego del cielo, ¿qué dijeron? Sí, Dios es el Dios de Israel. ¿Lo siguieron? No. ¿Saben por qué? Porque los milagros, aunque se disfrutan, no transforman el corazón, no cambian el corazón de la gente. No lo cambian. Miren, nos quedaríamos aquí contándoles yo testimonios de los que me he enterado de personas que han pedido milagros para sus hijos, para sus cónyuges, para sus familiares, y el Señor se los ha concedido, y vamos a ver dónde están. No están con el Señor. Están perdidos en el mundo. Otros, bendito sea el Señor, han sido rescatados. Pero hay otros que dan testimonio de que el milagro no transforma el corazón. Oh, gracias a Dios que me hizo el milagrito, gracias a Dios, y yo sigo por mi camino. Así lo hizo Israel. Nosotros no estamos exentos de eso, pero el punto es que Elías vio el milagro, pero se sintió en peligro de muerte, tuvo miedo y huyó, y tal fue la frustración de Elías que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir más. Ya no quiero ver cómo lo que yo hago no sirve para nada. Y cuando se encontró Elías con el Señor, le dijo: no, Elías, hay mucho trabajo por hacer ahora. Regresa. Es más, ahí fue donde lo alimentó con los cuervos que le traían comida, y le trajeron una carne y unas brasas cocidas, una cosa impresionante, y Elías se metió toda esa comida y lo metes esa comida, Elías, porque tienes que regresar otra vez, no solamente al monte Carmelo, sino que tienes que ir hasta Siria, hasta Damasco, más arriba todavía, hasta lo que hoy es Siria. Entonces, desde el monte de Sinaí abajo al sur, hasta arriba, hasta Damasco, es un camino de por lo menos 3 meses y medio. O sea, una cosa
larguísima, a pie. Y le dice el Señor a Elías, regrésate, unge el rey de Damasco y a Eliseo lo vas a ungir para que ocupe tu lugar. ¿Quedaba trabajo por hacer? Absolutamente. Elías creía que era el final y no, había trabajo por hacer. Elías pensaba que ya no tenía fuerza, no, tenía muchas fuerzas todavía. Elías pensaba que ya no era útil, no, había mucho por hacer y el Señor lo iba a usar. Elías pensaba que todo estaba perdido y Dios le dijo, no, Elías, como decía mi papá, una cosa piensa el burro y otra el que lo, sí o no. Ah, bueno, los que se ríen saben el dicho, los que no, averigüenlo. Otra cosa piensa el Señor, porque Él lo sabe todo. Cuando nosotros creemos que la vida ya se acabó, que ya no puedo más, que ya no hay nada más que hacer, no, el Señor nos llama, no, mi hijo, venga, venga, todavía hay mucho trabajo por hacer. Te quedan fuerzas. Vamos, ánimo, no ha pasado nada. Los 400 profetas, listo, no hay problema. Jezabel se va a morir y se la van a comer los perros. Lean cómo murió Jezabel. Y la sangre de Acab también va a morir, y la sangre de Acab se la van a comer los perros también. Y así sucedió, y tú vas a estar vivo, no hay ningún problema, porque hay 7,000 allá que no han doblado rodillas ante Baal, que no se han dejado llevar por el dinero. De allí, mis amados, que tenemos que recordar el texto de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y oró para que no lloviese durante 3 años y medio y no llovió. Y después oró fervientemente para que lloviera y llovió y la tierra dio su fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera. El silbo apacible y delicado es la figura de que tú y yo, mis amados, nos encontremos con Dios. Lo veíamos hoy en la clase. Orar es adorar a Dios. Es adorar a Dios. Ya cuando tú te arrodillas, cuando inclinas tu rostro, cuando cierras tus ojos y empiezas a hablar con Dios, Dios sonríe. Porque adorar es orar y orar es adorar. Dios sonríe y te dice, me gusta lo que estás haciendo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Ese silbo apacible y delicado es el encuentro entre Elías y el Señor. No necesitamos hacer mucha bulla, que la tierra tiemble, que llegue un terremoto, que... No, mis amados. El Señor lo dijo de la siguiente manera, como está allí. Pero tú, cuando ores, ¿qué dice? Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cara a cara con Dios, mis amados. El silbo apacible y delicado lo puedes vivir tú y lo puedo vivir yo en la intimidad de nuestra habitación. Cuando nadie nos ve, arrodillándonos y postrándonos delante del Señor y diciéndole, Señor, en verdad te necesito. Podemos decirle como le dijo Elías, Señor, basta ya, quítame la vida, no quiero vivir más. Señor, ya no soporto más, tengo esta necesidad. En la intimidad de tu habitación, por favor, ten ese encuentro con Dios. De eso se trata, mis amados. Se puede notar en tu cara, en tu vida, en tu actitud, en tu manera de enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. Se va a notar que tú eres un hombre, una mujer que se encuentra con Dios en la intimidad.
Y el cara a cara de Elías me gusta a mí personalmente por lo que dice Santiago, que Elías era un hombre como yo, sujeto a pasiones, es decir, con debilidades, con tentaciones, propenso a pecar como todos nosotros. Sin embargo, se propuso orar fervientemente y el Señor lo bendijo. Mis amados, yo los motivo y los llamo, no para que vengan los miércoles a orar, no. En su habitación, allí en la intimidad, háblale al Señor. Háblale al Señor. Que Él pueda decirte por tu nombre. Sí, que Él pueda hablar, decir tu nombre, José. Hijo, dime qué quieres. Sí. Que Él pueda decirte tu nombre. Ramón, hijo, ¿qué quieres? Dime. Aquí estoy. Y que puedas abrirle el corazón al Señor en ese silbo apacible y delicado que implica una intimidad y una tranquilidad con el Señor en oración en tu habitación. De eso se trata, mis amados. Porque Dios quiere conocernos a través de la oración. Y Dios quiere darnos la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Pero tenemos que entrar en esa comunicación. No hay otra manera. El gozo de encontrarnos aquí, de participar en la escuela dominical, de participar los miércoles en oración, ese gozo y esa fructificación de nuestra vida va a depender de lo que nosotros hagamos en la intimidad con Dios. ¿Dónde quieres tú o dónde necesitas tú que Dios intervenga en tu vida? ¿Eres tú realmente un hijo de Dios? Termino con esta historia. Un amigo mío de la secundaria, él ya no está con nosotros. Él partió ya hace muchos años. Me dijo, Richard, yo tengo en realidad dos papás. Oh, ok. ¿Y eso? Sí, uno es mi padre biológico y el otro es mi padre de crianza. Ok. Pero yo solamente tengo uno. Y le dije, ¿y cuál es? Me dijo, mi padre de crianza, el que me crió a mí. ¿Y por qué él es tu padre? Dijo, siempre ando con él, trabajo con él, hablo con él, él me escucha, él me atiende, él está pendiente de mí. Y yo siempre voy a él. Siempre que necesito algo, voy a él y él me ayuda. Yo le pregunté, ¿y qué pasa con tu papá biológico? Él me dijo, nunca le hablo. Ok. Mis amados, el no hablarle a Dios en oración marca la diferencia. El hablarle a Dios en oración puede marcar la diferencia. Si Él es nuestro Padre, oremos, hablemos con Él. Sea lo que sea, en las noches. Yo sé que muchos de ustedes se despiertan, al igual que yo, en las madrugadas. Oremos. Hay algunos que van a dormir tarde. Oremos. Y digámosle al Señor lo que hay en nuestro corazón y en esa intimidad, en esa soledad de la noche o de la madrugada, vivamos el silbo apacible de Elías. Y digámosle, Señor, aquí estoy yo. Eres mi Padre y te necesito. Y que así como el Padre oyó a nuestro Señor Jesucristo, nosotros con Él tengamos esa intimidad. Vamos a orar. Padre nuestro, nada mejor, Señor, que encontrarnos contigo en oración. Que encontrarnos contigo, Señor, en esa intimidad. Exponiendo en tus manos, Señor, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos. Señor, te damos gracias por los jóvenes de nuestra iglesia que pudieron hacer este video tan especial, Señor. Con toda la problemática que pueden ellos estar viviendo, pero la esperanza que tenemos en ti también. Señor, que cada uno de los jóvenes cuando vaya a ti en oración sea oído por ti.
y que ellos puedan percibir allí en la intimidad de su habitación que tu presencia está con ellos, que tú los guardas y los bendices. En tus manos los dejamos, Señor. Pero también cada uno de nosotros, los adultos, Señor, oramos porque podamos nosotros tener una vida de oración agradable, continua en ti. Orar constantemente, encontrarnos contigo, Señor, en la oración y disfrutar contigo estos tiempos de intimidad, de conversación, de comunión. Que como Elías, ese silbo apacible y delicado, podamos vivirlo en la intimidad de nuestras habitaciones, al hablar contigo, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que tú estás atento a nuestras oraciones y que contigo podemos encontrarnos cara a cara en la oración. Lleva nuestras vidas en tus manos, guárdanos, te lo rogamos. Y gracias, Señor, gracias por esta bendición. Oramos de todo corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.